comenzando con este primer capítulo. Son 5 capítulos los que vamos a enfocarnos. Vamos a empezar con el primer capítulo, bueno, con el capítulo 21 sobre todos estos domingos hemos estado llevando, bueno, a través de un libro, y vamos en el capítulo 21 con la tarea paternal de José. Cris. La siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, recordando un poquito la semana pasada que veíamos en el tema sobre la pérdida de Jesús en el templo y cómo es esta búsqueda de José y de María, apenados, que andaban buscándolo, desesperados, cómo es que llegan a darse cuenta que estaba en el templo. Y aquí nos hace una referencia a San Lucas en cómo se complacen en dar, María se complace en dar a José el nombre de padre, bajo la apelación de parentes Jesus, como sus padres. O sea, hace reconocimiento público de José como padre. Y bueno, pues con esta búsqueda hace su primera, pues como intención como padre paternal y angustiado. Y me imagino que todo padre que se le pierde un hijo, pues obviamente tiene esta angustia en su alma y en su corazón de esta, pues, pérdida tan grande de este hijo. En este caso, pues Jesús, ¿me ayudas, Cris, a la siguiente? En este caso, cuando Jesús hace este recibimiento, María y José les dice, bueno, pues, ¿por qué nos has hecho esto? Como una reclamación, de alguna forma. Creo que todo padre, pues, como que quiere una explicación, pero ellos, llenos de angustias, solamente se quedan, pues, como para ellos las explicaciones, porque Jesús, pues, lo único que hace es decirles, ¿no? Que no ven que estoy haciendo la obediencia al Padre Celestial o las cosas de mi Padre. Y bueno, pues aquí no queda más que ellos escuchar esa contestación de Jesús. Aún a pesar de la angustia, pues no dicen nada ante esta respuesta de Jesús. Y bueno, pues normalmente todo padre pudiera contestarle como una represalia o un regaño, ¿verdad?, a cualquier hijo. Ellos, pues, sin embargo, no lo hacen porque saben precisamente la misión de Jesús ante este acontecimiento. A pesar de que ellos, pues, estuvieron tan preocupados, no hacen ninguna reclamación ante Jesús. El título de padre, como esposo de María, bueno, pues habitualmente ella lo utiliza en casa, como dice ella, habitualmente como en la intimidad del hogar de Nazaret, y pues no le hace como distinción ante el público, ante los demás, el decirle como padre. Y a pesar de que Jesús, ¿me ayudas con la siguiente, Cris? A pesar de que Jesús hace esta connotación de que estaba haciendo las cosas de su padre, también le hace, es como la primera parte que empieza a tener como una puntualidad de una obediencia hacia el Padre paternal, espiritual, como nuestro Dios Padre, pero también haciendo referencia como el principio de una obediencia a José, que iba a empezar esta obediencia precisamente aquí en la tierra, pero hace esa aclaración Jesús como diciendo, bueno, no soy de aquí, sino tengo una misión más grande. Y bueno, pues para José se distingue habitualmente 2 clases de paternidad, que es precisamente la que se menciona en este capítulo, la natural y la adoptiva. Sí, la primera, natural, pues ya saben que la transmisión de la vida resulta, pues, de
de forma biológica, como ya todos sabemos, alguien pues tiene un hijo y biológicamente pues es su padre. Pero en el caso de José, pues no es así. Él tiene esta forma adoptiva, que es la cual, se compromete a reconocer legalmente y aceptarlo como su hijo, engendrado en este caso por el Espíritu Santo, pero en estas dos dimensiones de paternidad que tiene José, pues creo que hace las dos, la natural y la adaptativa, por lo que vamos a ver ahorita a continuación. Biológicamente no engendra, pero sí lo hace como toda su educación o lo que él aporta ante los demás, lo hace como si fuera natural. Y bueno, también José tiene otros nombres, otras expresiones que se le reconocen. Algunos teólogos se inclinan habitualmente a este tipo de expresiones como padre adoptivo, putativo, padre nutricio, que son nombres, que nos hacen mención o nos encierran una verdad incompleta, porque realmente la misión de José pues es mucho más grande que ser realmente un padre adoptivo, sino que realmente lo hace en toda la expresión como un padre natural. Y en la siguiente diapositiva, vemos la realidad de esos calificativos, como Jesús permaneció legítimamente a José. Cuando dos esposos pues obviamente se casan, tienen o adquieren este derecho como matrimonio de todo lo que la esposa tiene le corresponde al esposo, y lo que el esposo tiene le corresponde a la esposa. Así sucede precisamente también con María. En el caso de ellos, pues obviamente es un orden querido y establecido por Dios como una sola cosa, y sus bienes son comunes, y precisamente como José, al casarse con María, adquiere ese derecho y legítimamente le corresponde Jesús como hijo suyo, como parte del matrimonio o el derecho de matrimonio. Adelante, Cris. Entonces, adquiere también este padre como padre virginal de Jesús. Implica todos los privilegios, todos los deberes, todos los derechos que normalmente tiene pues un hogar de padre de familia, que el título le conviene mejor como el padre virginal de Jesús, precisamente por todo esto él adquiere los derechos, pero implica todo lo que es un padre natural. Adquiere todos esos derechos, no es como que quiera excluirse de algunos deberes porque es adoptivo, ¿no? Su hijo Jesús, pero no, o sea, en realidad aquí implica más como padre paternal, o sea, vendría siendo este padre virginal de Jesús, en realidad. Adelante. Entonces, esto que tiene, a mí me da mucho, me dio mucho realmente asombro, lo del contrato matrimonial, que en consecuencia Jesús nació de la carne de su esposa, que es María, el cual le pertenecía en razón del sagrado lazo, como decíamos, pues es una donación propia del matrimonio y necesario parentesco con José, y al revés. Entonces, una familia compuesta por 3 unidades habituales, que lo vamos a ver más adelante como la Trinidad Santa, como familia. Entonces, realmente el lazo de este contrato matrimonial le hace pertenecer a Jesús, pues tal cual, como su hijo virginal, como padre virginal. Entonces, José fue quien conservó la virginidad de su esposa, ¿sí? En este caso, estimada por Dios indispensablemente, y los dos dan en común acuerdo, le habían ofrecido al cielo como un bien que fue aceptado, a cambio del cual recibieron ambos un hijo que les pertenecía por igual. Entonces, esta fecundidad milagrosa pues es el fruto de la alianza virginal, así como precisamente 2 esposos, pues el fruto de su unión pues es un hijo. En este caso, es un fruto de la alianza virginal, es una fecundidad milagrosa que indudablemente pues Jesús es el fruto de esta alianza, pero es virginal precisamente.
Entonces es muy, muy asombroso cómo él adquiere pues esta paternidad tan maravillosa. Y Jesús, alimentado por José, lo que hace Jesús pues es durante toda su niñez pues es educado y es como si la sangre de José le perteneciera realmente, a pesar de que no es biológicamente, o sea, no tiene su sangre como cualquier hijo lo tuviera, pero es alimentado por pues por esta sangre, ¿no? de José, que indudablemente, bueno, pues es mantenida y enriquecida durante toda su vida, porque José se dedica a ganarse el pan con su trabajo, con su sudor, y gracias a él alcanza la talla humana que necesitaba Jesús, o sea, en la educación, para ser, pues ahora sí que el Salvador del mundo, esta valentía de poder ser clavado en la cruz, y bueno, pues así José tuvo una parte activa en la sangre de la redención. O sea, si se fijan, no es biológicamente, no tiene la sangre, pero se participa pues en esta redención activa en lo que es la educación, ese alimento, esa riqueza que José le va transmitiendo a Jesús durante toda su vida, durante toda su educación. Adelante. Entonces, la función paternal de José, amaba a Jesús, realmente como si hubiera engendrado, como cualquier padre, con un don misterioso de Dios otorgado a su vida. Su amor, pues ya saben cómo lo vemos, cómo conocemos a José durante todos estos domingos. Sabemos que es dulce, fuerte, apacible, ardiente, emotivo, tierno, bueno, todos los calificativos tan bellos que podemos ver de José y que nos están encerrando en este misterioso, bueno, pues vaya función paternal que todo, pues toda persona, todo padre de familia debería de tener en esta función como padre, pero para José era algo más, o sea, es una paternidad todavía más elevada, más misteriosa, por todo lo que conlleva al ir educando a quien vaya a ser precisamente nuestro Salvador. Entonces, según las costumbres judías, el niño en el hogar está cuidado por la madre hasta la edad de 5 años. Luego el padre empezaba a ocuparse de él más activamente, enseñando la ley y, bueno, los preceptos mosaicos. En este caso, bueno, yo me quedaba pensando cuando leí esto, cómo es que en la actualidad muchas familias lo que hacen pues es cuidar a las mamás, normalmente cuidan a los hijos y los padres no se encargan de la educación de los niños. Les comento porque, bueno, pues como ya saben que trabajo en colegio, normalmente la mayoría de las familias de las mamás son las que asisten a juntas, que se preocupan por los hijos, pero no vemos casi a los papás involucrados. Y en ese entonces se me hizo pues muy, muy curioso ver que a partir de los 5 años la educación era otorgada prácticamente a los papás, a los hombres. Y en este caso José, era la función precisamente a partir de los 5 años, cómo empezó activamente esta enseñanza, más activamente en todo, tanto como dice aquí, en la ley de Dios, preceptos mosaicos, todo lo como la visita precisamente al templo para las enseñanzas, pero también en todo lo demás, en sabiduría, en la educación, tanto de sus virtudes como lo que iba haciendo más adelante, lo vamos a checar en su oficio como carpintero. Entonces iba creciendo en todo completo, no solamente en una parte de, como decimos nosotros acá en el colegio, solamente se dan inteligencia, pero realmente las emociones o lo que es la cultura, la religión, pues no se da muy bien en estas escuelas. Pero en este caso, José le hacía esta función paternal completa, integral en todos los sentidos. Entonces vamos a ver más adelante que José se convierte pues en esta verdadero ejemplo de educación completa, como un espejo. Siguiente, gracias. Entonces, bueno,
con esta solamente referencia del hombre como involucrado en la educación, podemos darnos cuenta que aquí hay participación de los dos, de tanto de María como de José, cada uno en su función principal, que también eso vamos a verlo en el capítulo 25. Entonces, bueno, de sus labios se elevarían silenciosamente al Señor para expresarle esa felicidad y darle gracias. Aquí nos hacen una referencia del Cantar de los Cantares, en cómo él expresaba esa alegría. Y quisiera leerlo. Dice: mi amado es rubio y sonrosado, se distingue entre 10.000. Su persona emana encanto y gracia. Mi amado es mío y yo soy suyo. Entonces, como este canto, bueno, el Cantar de los Cantares ya saben que es precioso, pero cómo expresa su amor hacia Jesús y cómo bueno, vamos a ver un poquito más adelante también, cómo es esa dedicación de José, que todo, para él es todo Jesús, todo completo, su vida se enfoca a Jesús y Jesús es su misión, en este caso, o sea, su educación. Vamos a ahora enfocarnos a este capítulo 22, refiriéndonos a la Santa Casa de Nazaret. Y bueno, como Nazaret era una ciudad un poquito alejada de la ciudad, nosotros sabemos que siempre en las ciudades es donde hay más servicios, más todo, tenemos pues más beneficios, pero Nazaret era un lugar más apartado, obviamente bello, pero con algunas limitaciones, obviamente. Y bajo, aquí nos hace una referencia en Lucas, bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Entonces, cuando encuentran a Jesús en el templo, María había exclamado: hijo mío, ¿por qué has obrado así con nosotros? ¿Sí? Una pregunta que incluye a José. Siempre, si se fijan, están incluyéndose como pareja, como padres. No se excluye a ninguno de los dos, sino que se están involucrando ambos. Y bueno, al responder, si no sabía que debía ocuparse primero de las cosas de su padre, como decía anteriormente, es Jesús, es la primera vez que menciona a su Padre Celestial, pero con qué claridad, con qué autoridad lo hace. Entonces yo me pongo también a pensar mucho en que también hoy en día, en la actualidad, un niño, o sabemos que a lo mejor no tanto en la actualidad, porque también hay a veces de antes, que un niño que menciona o dice o responde algo, pues obviamente sabemos que la madre inmediatamente pues lo va a regañar, ¿verdad? Lo va a reprender o lo va a castigar, o bueno, hay muchas formas de expresión hacia alguien que no está contestando o que se pierde. Imagínense, su hijo se pierde, no sé, las que están casadas, se pierde y la primera reacción pues es un enojo. Entonces aquí sí me sorprende mucho, por ejemplo, cuando contesta esto, yo me ponía a pensar en José, cómo él habrá sentido en su corazón al darse cuenta de que su Padre Celestial, como dice ahí, que no saben que primero debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Entonces, como al saberse José que hay otro Padre, o sea, él es el Padre paternal aquí en la tierra, pero sabe José perfectamente que hay otro Padre más, y ese Padre Celestial es el que está haciendo precisamente obediencia a Jesús. Entonces, como en su corazón, me pongo a pensar qué habrá sentido José al escuchar esto. Entonces, por eso me imagino, guardan silencio María y José. Sabemos que José era un hombre de silencio. Entonces creo que con más razón en esta contestación, pues lo que hace es solamente escuchar y seguir, porque ante todo es la obediencia de lo que Dios, la voluntad de Dios. Adelante, Cris. Entonces, bueno, esta primera aclaración de Jesús, como decía, ni María ni José le preguntan nada más, aunque como dice el Evangelio, ni comprendieron del todo el sentido de sus palabras, ni siquiera en el camino de vuelta se atrevan a interrogarle, aunque conservaron en su corazón lo que les había dicho para meditar sobre ello.
solamente meditaban, porque obviamente sabían que pues él debía de estar en eso y que próximamente tenían que dejarlo hacer su labor aquí en la tierra. Gracias. Cris, adelante. Entonces, con todo esto, José, bueno, como María, José se mantienen en reserva y comprenden que la trascendencia del niño pues acaba de fulgar. O sea, no es como cuando uno se da cuenta como padre que sus hijos tienen que trascender o que tienen que hacer su vida. Es como la primera parte. Yo pienso que ellos empiezan a sentir, José empieza a sentir que bueno, pues tiene que prepararlo más para esa misión que va a empezar. Entonces Jesús empieza por mostrarse dueño y maestro de quienes tienen el encargo de enseñarle. Afirma su filiación divina y por lo tanto su soberana independencia, pero solo es para mejor poner de relieve la perfección de la obediencia, con que nos dará ejemplo. Y su ocupación continua va a ser obediencia exactamente en todo lo que se le mande. O sea que aquí lo que hace Jesús, pues lo que empieza a afirmarle esa filiación divina que no es solamente de aquí de la tierra. Y con esta primera obediencia hacia Dios es donde ya después se va a empezar la obediencia, pero directamente a José. Si se fijan en lo que yo he escuchado, no se ha mostrado alguna otra circunstancia que haya pasado después de este evento del que Jesús se pierde. No nos hemos enterado de que lo vuelva a hacer o lo haya tenido que volver a buscar, sino que fue la primera vez y de ahí empezó la obediencia precisamente de Jesús a José, pero ya en todo lo que le iba educando. Entonces le hace referencia, le hacen como un alto a José y a María, como diciendo, bueno, yo soy de más arriba, en una filiación divina, tengo una misión y debo de empezar a tener como esa perfección. Entonces, bueno, todo esto también como que siento yo que se les iba de las manos a lo mejor a María y a José de quererlo a lo mejor con esa tentación de retenerlo o de querer no entregarlo a la misión, porque imagínense saber que iba para la misión de Salvador es como una tentación a lo mejor de no quererlo entregar en su momento por el amor tan grande que le tenían. Adelante. Entonces, bueno, Jesús empieza a mostrarse, como ya decíamos, dueño y maestro, y su ocupación, su obediencia va a empezar con José. ¿Continúas, Cris, por favor? Y bueno, aquí también es muy importante porque José educó con ejemplo y conducta. Toda educación, creo que mucho viene de la educación de ejemplo, porque dice el dicho, las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo arrastra. Y lo que hace José, pues, es el perfecto ejemplo de Jesús. Su conducta es intachable, su ejemplo va arrastrando. Jesús no le cuesta nada en obediencia para poder seguir las perfecciones de su Padre. Todo lo que hace pues es espejear, es el espejo perfecto de Jesús en su conducta, en su forma de hablar, en observaciones, todo lo imita como padre paternal. Se van uniendo en esa educación, en gestos. Es como cuando empiezan a hacer todo igual. Obviamente, siempre en los niños chiquitos cuando nacen, pues hacen algo referente muy natural, innato, que es una imitación. Por naturaleza, todos los niños, no solamente en este caso Jesús, sino hablando en la actualidad, los niños siempre hacen eso, imitan todo lo que sabemos y son esponjitas, pero cuando imitan lo malo, ese es precisamente el detalle. Ahí es donde una persona puede imitar algo que no sea, pero en este caso el mejor ejemplo de José, pues su imitación es perfecta.
todo lo que va absorbiendo, pues es bueno, porque todo lo que hay en su ambiente, en esa familia de Nazaret, pues es bueno, todo lo que va adquiriendo. Entonces los ojos del niño estaban fijos en José. Su espectáculo de ese varón José, piadosísimo, y contacto con su espíritu contemplativo constituyeron su primera lección. O sea, se vuelve contemplativo Jesús de José. Creo que todo niño debería de ser así en nuestra actualidad, que sea contemplativo de sus papás, de sus primeras, educación, ¿no? Primer contacto, y que realmente pues sea una contemplación de una educación muy buena en perfección. Adelante. Entonces, todo esto lo va adquiriendo, se vuelve y se hace una atmósfera espiritual, de enseñanza, de educación, tanto de la vida diaria como también de todo lo que son los inicios de rituales, enseñanza de las tradiciones, la explicación de la ley, todo lo que eran los proverbios de su raza, o sea, todo le enseñó. Todo, a rezar, sus obligaciones como hijo, sus obligaciones como carpintero también, ahí es donde vamos a verlo más adelante, y todo lo que tenía que ser refiriéndose a las consignas extraídas de los libros de los santos. O sea, si se fijan, es muy completa la enseñanza de José hacia Jesús, y ahorita vamos a darnos cuenta de cómo va también adquiriendo la profesión de carpintero. Adelante, Cris. Aquí nos hace unas referencias precisamente de las cuestiones que no solamente son de educación, sino ya en las jambas y en el dintel de la puerta eran lo que ponían como cajitas de maderas colgadas con pergaminos, y donde José, bueno, todos los que entraban pues tenían que tomar un pedacito, como un papelito en donde tenían que leer la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, aquí precisamente esto era uno de los gestos que hacían como prácticas cristianas, en donde también normalmente pues iban también a mojar los dedos en el agua bendita. Bueno, lo que normalmente todo cristiano puede hacer, en ese entonces también lo hacían, y José estaba ahí también con él, con Jesús, haciendo todas estas mismas enseñanzas. Como decía ahí al final de la diapositiva, Jesús en sus brazos para que alcanzara lo mismo, ¿no? O sea, como tomándolo a Jesús para que alcanzara la cajita y alcanzara todo. En todo estaba, o sea, ahí me sorprende mucho de José, que en todo estaba, en todo lo que necesitaba Jesús, estaba apoyándole, y estaba siempre, me imagino yo, que como su sombra, ¿no? En todo momento. Adelante, Cris. Y bueno, vamos a ver ahora cómo inicia esta forma de aprendiz, cómo empieza a adquirir esta enseñanza de carpintero. José, sabemos que es un hombre que se dedica a eso, a carpintería, y su aprendiz pues va a ser Jesús. Entonces vamos a enfocarnos ahora aquí en el trabajo diario de Jesús y de José. Como ustedes saben, bueno, en ese entonces el ser carpintero pues no era una de las mejores profesiones, como hoy en día. A lo mejor el arquitecto pues vendría siendo en ese entonces como el carpintero vendría siendo como el arquitecto de nuestros días, que hacía todo lo de arquitectura, pero en realidad pues no era uno de los trabajos muy buenos. Entonces para José pues era un trabajo como todo, ¿no? Era muy reconocido, se sentía muy a gusto, no se sentía ni avergonzado ni nada. Dice aquí la frase, la pregunta, ¿no es el carpintero el hijo de María? Sí, podría haberse referido a lo mejor como si fuera una profesión desmerecida, o como no reconocida. Entonces creo que pues toda profesión que se haga con amor pues realmente es muy reconocida y muy bonita. Entonces no debe de ser ni menos ni nada de eso. Y es que Jesús ha crecido después de ayudar a su madre en pequeñas tareas del hogar, pues ha ido pasando
insensiblemente a depender de José, ¿sí? Se relaciona cada vez con José, cada vez más, y se fijan, como decía, es como si fuera una sombra en donde va teniendo pues todo esto de empaparse de todo de él. Y el empaparse de él pues quiere decir que también era empaparse de lo que era el taller de José. Se pasaba días, las horas del día ahí en el taller de José, ¿sí? Así como algunos niños pues a lo mejor se la pasan en las empresas de algunos papás, bueno, algunos, no todos. En este caso, bueno, pues algunas, vaya, más bien todo el día, casi se la pasaban ahí en el taller, aprendiendo, obviamente, después de las tareas del hogar, que pudiera ayudarle a María. Aquí nos dice que se dedicaba a todo esto. Adelante, Cris. Entonces, bueno, cuando vamos a enfrascarnos de todo, cómo llegó a ser su aprendiz, lo hace también con el ejemplo, porque Jesús pues hacía todo lo que veía de José y todo lo iba copiando, imitando. Entonces Jesús no hace nada sin preguntarle a José también. Está de aprender, le pregunta, como cualquier persona que está aprendiendo cosas, me imagino, bueno, pues pregunta todo a José. José, me lo imagino con toda la calma, diciéndole con toda la paciencia, explicándole cada detalle, cada cosa, cómo mida la madera, cómo utilizarla. Entonces me los imagino, y pues una escena muy bonita, ¿no? De los dos trabajando en el mismo taller, aprendiendo. Entonces, tanto me imagino yo también, o sea, los consejos que se daban en todas esas largas horas de trabajo, pues obviamente iban a ser muchas. Y sobre todo la enseñanza de la docilidad, ¿sí? De los consejos, pero sobre todo de la disciplina, porque saben que en una familia pues lo que se debe de educar también mucho es en disciplina. Entonces la enseñanza de José en disciplina para el trabajo, para Jesús pues era súper importante, porque esa era la disciplina que tenía que adquirir y se iba preparando precisamente para su misión que después iba a tener, pues esa disciplina, esta docilidad, este amor, esta entrega por el trabajo. Entonces el aprendiz en la carpintería vendría siendo como esa primera base fortalecida para volverse pues más entregado ya cuando empiece su vida pública de Jesús. Entonces dice, cuando preguntara a José cómo hacer tal o cual cosa, él le respondería, hazlo como te parezca, lo harás mejor que yo. Entonces aquí nos hace también mucha referencia que José aprendía mucho más como bueno, del aprendiz, ¿sí? Como muchas veces uno hace, ¿no? O dice la expresión, el alumno es mejor que el maestro. En este caso, bueno, es como la idea que Jesús aprenda más que José y se vuelva precisamente mucho mejor que el maestro. En este caso, José vendría siendo como el maestro de enseñanza. Adelante, Cris. Y también, fíjense, me quedo pensando en todas las profesiones, cuando, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo en alguna ocasión mencionaba que yo aprendo mucho de mis alumnos, aprendo más, de hecho, una vez por ahí se la comentaba a Cris. Ellos no saben todo lo que me han enseñado a mí, porque realmente pues piensan que nosotros enseñamos bastante, pero en realidad cuando ellos empiezan a comentar, empiezan a hacer sus experiencias, sus investigaciones o todo, pues nos damos cuenta que uno se aprende más de cada palabra, de cada situación o de cada pequeño detalle que ellos hacen, se aprende. Entonces me imagino así a Jesús, que iba aprendiendo, pero José iba aprendiendo más de lo que él hacía, porque sabemos que Jesús pues es Dios. Entonces me imagino contemplando José a Jesús como eso, como Dios, como algo más, que era su hijo, sí, pero lo contemplaba como que es algo más grande todavía. Entonces su taller de carpintería no se distingue como mucho de los demás, como en esa forma de que wow, como una empresa, ¿no? Que es la mejor empresa que tenemos.
no se distingue tanto de los demás, sino es muy sencilla, como cualquier otro trabajo, como cualquier taller normal. Hay cosas de trabajo, sí, como dice ahí, hay corriente eléctrica que acciona en las herramientas, pero también hay fuerza en los brazos, también implica la situación física, el esfuerzo, y por lo regular, como decía, aquí casi trabajaban en silencio, ¿sí? Porque José, pues ya sabemos que era un hombre de silencio, pero creo que en algunas ocasiones me imagino yo que sí han de haber platicado algo durante todas esas horas. Pero sin embargo, bueno, el silencio también es parte de una enseñanza. Y bueno, de vez en cuando entonaban salmos, cuyos versículos se alternan como oficio recitando a coro. Pero el taller fuera de una especie como, bueno, no hay que pensar más bien que el taller fuera como una celda monástica, en donde todo era silencio, donde todo estaba muy bien, no, 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 sino que está abierto a todo el mundo, a todos los que iban ahí, y decía el mismo Caudel que su tienda debía ser muy visitada por los niños, como suelen ser todas las carpinterías. O sea, no es como una visión de que solamente era de silencio, donde todo muy tranquilo, ¿no? Sino que estaba abierto a todo el mundo, todas las personas podían entrar, salir cuando quisieran. Bueno, como dice ahí, ¿no? Debía de ser muy visitada por los niños. Me imagino yo pues por los muebles que se les hacían. Eso quiero pensar yo que era más que nada, ¿no? Por eso. Y también me imagino que puede ser porque, como saben, ¿no? Toda persona que hace muy bien el trabajo, pues siempre es recomendada. Y me imagino que el taller de José, pues era muy recomendado. Entonces me imagino que todas las personas querían ir al taller de José porque le hiciera trabajos, detalles, etcétera. Es muy común cuando una persona se reconoce, pues que todo el mundo quiera estar ahí haciendo trabajos en especiales. Adelante. Entonces José y Jesús aprenden a ganarse el pan con el sudor de su frente. Como cualquier persona, como cualquier familia, por la función de un padre, pues es tener el pan de la casa, ¿no? Y José, pues lo que hace es eso, ¿no? Enseñarle, pues a ganarse el pan a Jesús. En cuanto a los clientes, pues aunque siempre quedaban satisfechos, como ya les decía, solían a veces algunos discutir o regatear el precio, y como normalmente a veces lo hacen, ¿no? Que le pagar menos. Entonces José le recordaba a Jesús que tenían que ganar el pan con el sudor de su frente, pero también velar por su familia, y se mantenían firmes diciendo: el precio que le pido es justo, hay que amar la justicia. O sea, bueno, aquí nos hace referencia a que, bueno, pues tengamos ese justo precio de las cosas, y no como muchas empresas a lo mejor, o como muchas situaciones en las que pues hay muchas corrupciones o que nosotros estamos regateando. Por ejemplo, me pongo a pensar en las personas indígenas que muchas veces hacen su trabajo tan laborioso de sus tejidos y todas las artesanías que hacen tan bellas, que muchas veces quieren precisamente regatear su precio. Y el justo precio, como nos dice aquí, ¿no? Hay que pagarle lo justo, amar la justicia, y bueno, creo que si nos metiéramos a este tema, estaríamos haciendo pues mucha referencia a esto de la injusticia, porque sabemos que hay, y en ese caso, bueno, pues también en aquel entonces también existía esto de la injusticia. Entonces nos hace referencia a que, bueno, hay que ganar nuestro pan, pero bueno, con el justo precio, ¿no? Sin desmerecer menos. Y bueno, pues también tener esa dignidad de poder satisfacernos del trabajo que hacemos, y como artesanos, o como el taller de Nazaret. Adelante. Entonces ellos se excusaban por la demora. Aquí precisamente hablando de todo el tiempo que pasaban juntos, nos hace como esa visión de cómo se la pasaban, pues como todos los trabajadores, ¿no? O todas las personas que trabajamos muchas horas,
y ellos siempre llegaban a su casa y María los esperaba muchas veces con la comida y a veces atrasados en la comida y bueno, pues siempre se excusaban por la demora porque obviamente se querían quedar a terminar trabajos que hacían por las entregas porque tenían que hacer todo con mucho pues detalle y todo esto les hacía que se atrasaran como puede pasar en algunos casos, ¿no? Que algunas personas pues se enfocan tanto a trabajar o nos enfocamos, pues en este caso también yo me incluyo, que a veces no nos demoramos en ciertas cosas, en comida, en muchas situaciones, ¿no? Y siempre, bueno, pues ellos se excusaban. Como dice, es que ese arado tiene que estar para mañana, hablando de las entregas o de los compromisos que tenían como carpintería. Y regresan fatigados, claro, sí, porque un trabajo pues es fatiga y así como ellos, como José y Jesús, por llegar fatigados a sus hogares, al hogar de Nazaret. Y decía que también María pues lo recibía con esa consolación, con esa comida, como ama de casa, pues María con esa calidez sobre todo, ¿verdad? Pero contentos de estar juntos en casa en Nazaret. Y bueno, como ahí también pongo, no siempre trabajan en el taller, ¿sí? Conocemos siempre que Jesús y José pues se dedicaban a lo que era taller, pero no, hay todavía otros oficios que ellos también hacían aparte de lo que era carpintería. Adelante, Cris. Entonces ellos podían hacer no solamente eso, sino también se dedicaban a salir fuera a disponer de otras cosas o de otros trabajos. Ellos hacían el huerto, o bueno, tenían un huerto del obrero, que así se le llama. Probablemente dispondrían de un asno. El asno era como, bueno, uno de los transportes que en ese entonces se usaba, pero era uno de los transportes, pues, no tan, tan lujosos, porque podían haber tenido un caballo o un camello, pero un asno, pues, era más pequeño. Pero bueno, pues era lo que ellos podían tener para poder trasladar las cosas. Y decíamos, tenían un trocito de tierra. En el antiguo documento egipcio se habla de un tal Pabetis, carpintero, que alquilaba una tierra cultivable, lo que hoy se le llama como el huerto del obrero. Y bueno, pues no solamente se dedicaban a la carpintería, sino esa parte yo no lo sabía del huerto del obrero. Sí, precisamente yo pensé que solamente era la carpintería y ahora que empecé a darme cuenta de que, wow, también se dedicaban a cultivar y como muchos podíamos hacer, ¿no? Buscar otras formas de poder ganar el pan pues de la vida, ¿no? Del día. Adelante. Entonces, había también otros posibles oficios que ellos hacían cuando no tuvieran trabajo en el taller. Jesús y José se iban a buscar almacenes, ahí decía que de Tariquea, en la ribera del sur del lago de Genesaret, la más próxima a Nazaret. Entonces, pues si se fijan, no se quedaban como muy tranquilos. Yo me los imagino siempre trabajando, siempre buscando, haciendo una u otra cosa, pero siempre buscando el trabajo. Y bueno, pues ahí como dicen, ¿no? Los martillos siempre sonaban clavando las cajas, calafateando los barriles llenos de peces en salmuera. Eso era lo que hacían precisamente en esta ciudad del lago de Genesaret. Entonces, bueno, pues ellos sabían todo eso de carpintería y pues no se les dificultaba pues hacer esto otro. Y bueno, vamos a entrar al capítulo 24, que es también Jesús educa a José, como ya veníamos haciendo referencia en el capítulo 22, perdón. Pero vamos a ver algunos detalles más de la educación de Jesús. Y como decíamos, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, en todo. O sea, era integral todo su crecimiento. Pero esto vendría siendo una preparación al Calvario.
Debemos representar el taller de Nazaret como una prolongación de Belén. O sea, de Belén en aquel entonces pues huían, era la primera, como el primer momento. Belén nace, en Nazaret empieza su preparación de crecimiento, de educación, pero que después se va a ir al Calvario. Entonces aprende precisamente el desprendimiento y renuncia. Él, como ya decía, empieza a tener este valor santificador y redentor en este taller de Nazaret. Empieza la dignidad del trabajo, su valor, su fuerza, su temple, empiezan a tener varias virtudes aquí, sobre todo yo decía, empieza como esa virtud de la castidad, precisamente del control, del poder equilibrar todas las emociones, todo lo que conlleva a esa renuncia y el desprendimiento, porque posteriormente pues se va a enfrentar a la renuncia de su yo mismo para la entrega al Calvario. Y bueno, pues esto es lo que empieza a hacer esta preparación. Entonces Jesús y José se forman parte de sí a la llamada clase obrera. Aquí refiriéndonos como esta parte que les decía del trabajo es santificado, todo trabajo pues es santificado, pero bueno, José y Jesús, como era carpintería, pues prácticamente pues es una clase obrera, no es como decía, uno de los trabajos más nice o más reconocidos, sino también lo que hace pues es parte de la humildad, ¿no? Del hacerse pues como todos, con una clase obrera, pero que el amor que animaba a los dos era lo que resaltaba y sublimaba su labor. O sea que el amor que con lo que ellos hacen su labor es lo que santifica precisamente esta labor tan grande que hacen. Y aunque algunos vean como la clase obrera el taller de Nazaret, pues realmente se convierte en algo muchísimo más, como una escuela de amor precisamente. Y dice aquí la pregunta, ¿por qué escogió Jesús ser un obrero de la madera? Porque pudiera ser que hubiera escogido alguna otra cosa. Obviamente porque José tenía esta labor, pues era como muy lógico que Jesús pues siguiera esta labor, pero pudo haber sido que él no hubiera querido y hubiera seguido alguna otra, ¿verdad? Hubiera escogido otra profesión, pero realmente viene todo como esta misión enraizada en lo que José tenía ya preparado como plan de Dios. Adelante. Entonces, sin duda, porque ese es uno de los elementos necesarios, como decíamos, debía servirse para la redención. O sea, ya era como su plan de redención, en donde iba teniendo pues todas estas enseñanzas, como decíamos, como siguiendo las enseñanzas de la piedra para los altares, del agua para el bautismo, del pan y del vino para la Eucaristía, del aceite para los sacramentos, como esa referencia de este plan de salvación en esta escuela de Nazaret. Y bueno, pues son preparaciones en cada taller, cada tallada de madera o cada trabajo arduo que él hacía, pues lo iba preparando como para este camino al Calvario y donde iba a tener precisamente esta cruz de madera. Entonces, como que esta referencia de la madera tiene que ver mucho con esta misión de Jesús hacia el Calvario. Entonces, la carpintería era parte del plan de Dios, parte de este signo de referencia hacia la entrega en la cruz. Adelante. Y bueno, aquí nos hace también referencia como a la madera del árbol maldito, del paraíso terrestre. Vino nuestra perdición, la perdición, pero también pues la salvación, ¿verdad? Era preciso pues que se convirtiese en instrumento de salvación. Entonces en un pesebre de madera acogió el Mesías, o sea, haciendo referencia a la madera. En Belén pues se acogió o se recibió al Mesías
en este pesebre de madera. Pero también pues vemos que sobre el Gólgota se alzará la cruz de madera, la cual se extenderá clavado con clavos, con un abrazo sangriento y mortal. O sea que bueno, pues aquí es toda la pasión de Cristo en esta madera clavada. Y bueno, pues si nos recordamos, hasta un canto hay muy bonito por ahí donde nos hace referencia de cómo es este traslado o esta pasión de la madera en la cruz, ¿verdad? De la entrega total de Jesús en este Calvario. Entonces todo venía como ya de un plan, no solamente era de soy carpintero porque mi padre José era carpintero, sino porque era tal cual lo que Dios así quería, o era la preparación para ese entonces. Adelante. Y bueno, con todas las enseñanzas que decíamos, Jesús lo que hace es admirar a José, a contemplarlo, ¿sí? Lo honra como padre, como debería de ser con cualquier hijo, honrar a su padre en esa admiración, en esa entrega, en ese ejemplo, en esa donación sobre todo, y se siente complacido prácticamente de todo el trabajo conjunto que hace con él, de esta hermosa expresión de santidad que hace José hacia Jesús. Entonces aquí la admiración, pues creo que es lo más grande que se puede llevar un padre o una madre en un hijo, ¿verdad? Esa admiración por ellos. Adelante. Y la obra maestra de José, pues bueno, la obra maestra Jesús, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno. Jesús ve que José es una obra maestra y da gracias a su Padre Celestial por la grandeza moral y religiosa de este hombre justo, totalmente adaptado a la función que ha sido encomendada y cuya alma es tan dócil y abierta a la gracia. Imagínense que todo eso se cumpliera como en el Génesis. Vio Dios que todo era bueno. Y si todo era bueno, al igual todos los hombres de la tierra pues vendrían siendo buenos. Y si todos son buenos, pues deberían de ser como José. Así de bueno, ¿no? Obviamente José pues es especial. Creo que estaba preparado para el plan de Dios. Pero realmente, si todo era bueno para Dios, pues vendría siendo que también los hombres fueran así, ¿sí? Todos los demás. Entonces, para Jesús, pues ve que José era, muy, muy espiritual. José contempla a su aprendiz. José, como decíamos, en su taller, Jesús empieza a aprender, empieza a tenerlo como patrón. Jesús empieza a verlo, a contemplarlo como esta parte de aprendizaje, pero como ya decíamos, ¿verdad? Pues José aprende más de Jesús y no vive más que para Jesús. José lo que hace es pues vivir para él, la entrega, así como todo padre, la entrega completa hacia su hijo, y es el objeto de sus aspiraciones, es la misión de hecho de José, la misión completa. Entonces completar esta labor pues realmente es para él la felicidad, que realmente ver a su hijo Jesús que va empezando a tener todas estas enseñanzas, pues se queda tranquilo en su labor que ha completado, y eso le basta, ¿sí? Estar a su lado de Jesús le basta verlo feliz, le basta pues hacer todo por él. Entonces esta entrega completa es lo que realmente nos ayuda a comprender. Y la vida de José se resume en Cristo Jesús, como decíamos, y aquí nos viene esta referencia de San Pablo en los Filipenses, ¿sí? Que mi vida se resume en una palabra: Cristo. Es como hace referencia precisamente de José, ¿sí? Cristo. Es la misión de Jesús, cuidar a Jesús, cuidar a María, ¿sí? Como
como decía, escuchaba precisamente en un audio, en ese entonces el Arca de la Alianza pues la cuidaban los sacerdotes, ¿verdad? Que eran en ese entonces la tabla de las tablas de Moisés, los 10 mandamientos, era como el Arca de la Alianza. Y en este momento el Arca de la Alianza se convertiría en Jesús. Jesús vendría siendo el que ahora cuida precisamente José como Arca de la Alianza, como María también, los dos los cuida. Entonces su misión pues es cuidar a Jesús, a Cristo. Y en la medida en que Jesús se manifiesta, su obediencia a Dios se hace más sólida. Su alimento, como el de Jesús, es hacer la voluntad del Padre. Entonces, bueno, pues aquí se va cumpliendo la voluntad tanto de José como de Jesús. Y ya para terminar, porque ya está un poquito tardado, la Trinidad de Nazaret. Este capítulo 25 a mí me gustó muchísimo porque es como encierra todo lo que ya vimos atrás, encierra toda esta Trinidad de Nazaret, en donde los tres son solo uno. La etimología más probable de Nazaret es en Nazira, que quiere decir guardián. Entonces, como es este guardián de José, de cuidarlos, de protegerlos, en donde significa como bueno, en ese entonces decía que San Jerónimo dice que significaba ciudad de las flores, Nazaret. Me imagino pues es por el espectáculo de flores, por la naturaleza que había en ese entonces de la ciudad de Nazaret. Como decía, no era tal cual como la ciudad principal, pero que había pues todo un camino muy, muy bonito, más me imagino. Y pues como dice aquí, ciudad de las flores, me imagino que es especialmente pues precioso. Y ciertamente pues este espectáculo que ofrece en primavera lo hace merecedor de este nombre, ¿verdad? Nazaret. Entonces, como me imagino yo, pues primavera, flores, realmente pues todo un crecimiento de vida espiritual. Y bueno, en una de las casas de Nazaret, en una de estas casas pues habían varias familias, pero especialmente vivía esta familia de Nazaret, esta Trinidad de la familia, en donde las tres personas se aman y van a cambiar la faz del mundo. Esto es como la referencia de la familia perfecta, como ya decíamos, la familia de Nazaret pues es la que, wow, ¿no? Nos enseña pues todo lo que es una familia. Pero decía, cada uno haciendo su función como debe de ser. María pues obedecía a José como jefe de familia, porque era la autoridad como familia. Y José pues hacía la voluntad de Dios. Entonces pues no había nada que se perdiera ahí, porque si José hacía la voluntad de Dios, pues María obedecía a José, y por lo tanto pues no se iban a equivocar en nada porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero Jesús también obedecía a María y obedecía a José. O sea, cada quien en su papel específico, sin hacer, ahí la desviación de las cosas, porque se hacía esta Trinidad precisamente santa, de que los tres estaban armónicamente muy bien enlazados en esta obediencia cada uno, y pues obviamente por eso es que se hace esta Trinidad, ¿no? Esta sagrada familia, por eso se da toda esta pues humilde morada y ese ejemplo de familia, en donde pues para mucho amor, para futuro amor, para animar, para vivir este íntimo y tierno hogar, precisamente en Nazaret. Y bueno, pues se hace fuerte en amor, se hace fuerte en solidez, en calidad, pues como familia, ¿no? Todo se vive ahí en familia, todo se comparte en familia, y es algo como muy, pues vaya, una relación, una trinidad muy, muy espiritual, que no cualquier familia puede tener esta hermosa unión, ¿no? Que sería como la correcta. Adelante, Cris. Entonces aquí, bueno, pues como nos dice, nos hace pensar en la Trinidad eterna de la que nos diría San Juan, ¿sí? Y los tres son
solo uno, como la Trinidad, precisamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es así como esta familia de Nazaret nos hace pensar en esa Trinidad eterna. El amor une sus almas en una sola y su corazón en un solo corazón. ¿Sí? Es una comunión constante. Entonces, pues llega esta comunión perfecta, pues solamente la familia de Nazaret, ¿verdad? Y como yo decía, bueno, pues es el ejemplo base de toda la familia. José, como decíamos, es el espejo ideal. José representa la autoridad divina y llega a ejercer también su autoridad aquí en la tierra, pero no vacila. José está completamente seguro que está haciendo la voluntad de Dios, no vacila, hace autoridad. Hay de él mucha santidad, ¿sí? Se sienten un impulso irresistible de imitarle, o sea, es imposible no imitarle por la santidad que tiene José, y tratan todo de grabar, tanto María como Jesús, ¿no? De toda la perfección y ver, admirar pues a José como un espejo ideal. Y bueno, pues diría más tarde que es la marca, la señal del Padre, precisamente, como él mismo diría más tarde. Adelante, Cris. Y bueno, la vida oculta de los tres. Como ya decíamos, pues era mucho silencio lo que José tenía, pero todo lo hacían también con mucha humildad, con mucha sencillez. Los tres hacían todo muy en esta, vaya, sencillez de familia, aunque sí eran unos israelitas piadosos, fervientes, fieles. Su conducta era edificante, seguían todas las costumbres de la ley, todo lo hacían, pero su vida oculta como familia era como muy sencilla, como que si no supieran qué pasaba ahí dentro, y en realidad pues nos hace transparentar las riquezas que desbordan, nada hace transparentar las riquezas que desbordan sus almas, porque ellos, a pesar de que vivían una vida normal como humanos, pues sabían que tenían una misión más, y aún así pues ellos en silencio no comentaban como hacia afuera esta parte de la misión, sino que lo hacían de una manera tan natural de vivir su vida normal como cualquier familia, y no se iban como a estarlo divulgando a todo el mundo como el que Jesús pues iba a ser en nuestro Salvador. Adelante, Cris. Entonces la vida de la Sagrada Familia, primero viven discretamente, su vida es muy ordinaria, sin privilegios, sin títulos, todo muy, muy sencillo. Decía que, bueno, pues ellos, igual como cualquier familia, se levantaban temprano, como cualquier familia. María hacía las labores de la casa, iba, en este caso, del huerto, me imagino yo que iba también a checar el huerto, y las cosas como normalmente una mamá hace, pues lo hacía María, preparaba la comida. José también hacía sus labores, también llegaba cansado, también dice que al caer la tarde, pues también se dedicaban a orar, a compartir en familia, a estar juntos, disfrutaban juntos, todo lo que hacían lo compartían. Y decía que María pues en las tardes salía a recibirlos como buena madre, como buena esposa, a recibirlos después del trabajo cotidiano, me imagino yo, pues a consolarlos, a apoyarlos en su trabajo, y todo como una familia. Entonces vivían como esta intimidad también en las noches, de compartir, ¿sí? Me imagino yo pues como un refugio, porque realmente pues la Sagrada Familia nos hace referencia de este ejemplo de familia en realidad, y creo que todas las familias deberían de ser precisamente ese refugio en donde uno se sienta así, tal cual, como en ese recibimiento, en esa especial unión y comunión, en donde se pueda sentir esa ricura, esa frescura, esa espiritualidad de la vida, y donde, vaya, si tienen que ir a trabajar el siguiente día, como que ahí se recargan, ¿no?
se recargan las fuerzas y entre esta comunión, pues me imagino, bueno, que tienen para seguir adelante la vida, ¿no? Los caminos que Dios así van teniendo y que pues posteriormente pues van a tener que hacer misión, en este caso Jesús, a su misión, ¿no? Más adelante. Y por último, y bueno, cuando llegara el momento de irse a dormir, como María y José, pues se preguntarían, como más tarde los discípulos de Emaús. Y ya con esto, bueno, terminar, que ellos decían, ¿no? Los discípulos de Emaús, ¿no arde acaso nuestro corazón cuando nos hablaba y nos explicaba las escrituras? Entonces con esto, hacer referencia por último de, así sentían, bueno, ellos, José y María, me imagino que sentían pues ese ardor, eso que su corazón ardía, ¿no? Al estar con Jesús. En esa familia así me imagino, ¿no? Que se podía experimentar este gozo espiritual y bueno, pues que así como en algún momento los discípulos de Emaús lo van a sentir cuando se encuentran con Jesús precisamente. Y creo que cada encuentro con Jesús pues es lo que nos hace arde nuestro corazón y que pues vamos a querer estar más con Él para que arda nuestro corazón. Y creo que eso es lo que Él quiere, ¿no? Que nuestro corazón arda, así como esta familia de Nazaret, así como cada encuentro que podamos estar con Él, pues es como un encuentro nuevamente como esos discípulos de Emaús. Y bueno, con este ejemplo de familia y ejemplo de Jesús de la Trinidad Santa, pues la Trinidad, perdón, de Nazaret, pues nos hace referencia a que nosotros podamos tener pues esa imitación de José, de Jesús y de María como familia. Y pues muchísimas gracias, creo que me pasé poquito, Cris, ay, disculpa. No sé si alguno quiera hacer alguna pregunta. ¿Comentarios? No, está bien, encantado de haberte escuchado, ansiosos de escuchar esta historia de José, Jesús y María, que no conocíamos hasta el momento. Así que fue muy lindo escucharte, Ale, y se nota tu pedagogía, se nota que estás acostumbrada a dar clases, en diapositivas y todo, así que también le agregaste tu toque de psicología en un momento, así que bueno, estuvo muy bueno, muy entretenido y muy informativo, más que nada. Eh, no sé si alguien que tiene alguna pregunta o algo ¿Alguna pregunta? que le quiera hacer a Ale, la puede hacer con el micrófono activado o estoy viendo los chats a ver qué han puesto porque no he visto nada yo. Sí, yo también, porque no veía, Santa, a ver. tampoco yo había visto. Sí, a mí me impacta mucho como Jesús sabía detrás de chiquito, como que me urge saber quién lo enseñó a leer y a escribir, porque no nos relatan que Jesús estuvo en la escuela, por favor, y en ese tiempo ya habían buenos pedagogos y habían teólogos como Pablo y esa gente así. Ok. Bueno, no, efectivamente no, en el libro que estoy leyendo no dice sobre la escritura, o sea, exactamente sobre que fue a una escuela, pero sí nos hace referencia de que José se encargaba precisamente de todo eso, de enseñarle tanto de las escrituras como de su educación en virtudes, de sus enseñanzas de carpintería, y me imagino que fue ahí precisamente en casa como lo fue aprendiendo. No sé exactamente si en aquel entonces iban o no a escuelas, pero esto me hace referencia a que lo hizo ahí. Aparte, bueno, voy a poner un poquito así como de psicología en cuanto a la parte de un niño, cuando un niño es inteligente, automáticamente ya tiene por naturaleza innato esa inteligencia de aprender por él mismo. Es como, es parte de esta sabiduría de Dios, o esa sabiduría que él ya tenía de antemano, Jesús,
Y Ya entiendo, sí. ujú, Que lo estaba mismo. como medio un poquito como turbada, pero es que Jesús es el mismo Dios. Y las Sagradas Escrituras nos narran que Jesús crecía tanto en sabiduría como en estatura. Exactamente. Pero ya tenía muchísimo de inteligencia de nacimiento innato, Jesús. Sí, Ya venía del cielo, sí, así. sí. Y con la sabiduría de José, también con su santidad, pues creo que no hacía mucho falta más. Sí, sí, muchas gracias. Como que la mente de nosotros para el aprendizaje, como que se queda demasiado corta. Se queda demasiado corta porque mientras más indagamos en la palabra de Dios, como que se nos abre más el entendimiento, entonces ahí como que las conversaciones y los diálogos nos iluminan la mente y se nos prende el bombillito y despierta en nosotros como una curiosidad. Muchas Ujú. gracias, Claro. hermana Alejandra. De nada, ¿alguna otra pregunta que tengas, Santa? No, mi amor, porque ya sería de más. Estoy satisfecha con las enseñanzas de esta noche. Hay que dejarle algo a los demás también, que los demás opinen, porque no puedo ser yo sola como un papagayo. Ahí tengo el chat lleno Ok. de conversaciones. Así como usted iba dialogando, yo iba escribiendo en el chat. Ahí está lleno. Sí, ya Todos los estoy comentarios viendo. que están ahí son míos. Gracias, Sí. muchas Muchas gracias, mi amor. Bendiciones. Que Dios me la gracias. siga llenando de sabiduría también, porque lo que usted aprende entonces se multiplica, dar por gracia lo que por gracia recibimos. Muchas gracias. Y aquí también, porque en verdad que ustedes son unos excelentes cristianos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Para la gloria de Dios, exactamente. Amén. Gracias, Santa. Así es, Santa Gloria a Dios. Amén. Em, yo tengo un comentario. Me llamó mucho la atención Sí, gracias. la parte que hablaste sobre que José era el padre maestro, pero a su vez aprendía mucho de él, de Jesús, ¿no? Y, y lo asimilo mucho de pensar de que, imaginarme, no sé, tener un hijo superdotado, por ejemplo. Entonces que el niño te explique las cosas a vos, cómo son, qué sé yo, sobre cualquier área, ¿no? Ciencia, tecnología, lo que sea, ¿no? Eh, y para mí Ujú. sería algo como muy entretenido, ¿no? Poder debatir con tu propio hijo, ¿no? Incluso competir también en eso, seguramente que nos haría crecer a ambos, ¿no? Sí, sí sería crecer, pero si la hablamos en alguna manera, vaya, humana, que no fuera José y Jesús, vendría siendo una competencia y quizás a lo mejor fuera de la autoridad o quisiera el padre poner autoridad, porque si entra un juego de ego ahí en un padre con un hijo que es así superdotado, pero hablando obviamente de la santidad de José y de Jesús, pues ahí era un aprendizaje total, como acabas de decir, Cris, en donde sí se llega a la riqueza, se toma pues la parte de toda esa enseñanza que un hijo puede dar siendo superdotado, sí, claro que es muchísima enseñanza, pero tendría que ser también mucha del querer recibirlo como padre, ¿verdad? Claro, así es, en ese Que, intercambio de conocimientos debería estar siempre el amor, ¿no? Como estaba en el caso de José y Jesús, porque si no, se convierte en algo insano, digamos. Mm. exactamente, hablando humanamente, sí se convertiría en una lucha de poder. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo, preguntar? Sí, sí, yo. Bueno, primero darte las gracias, Ale, por tan bella y Gracias a hermosa usted. charla. Sí, de verdad que fue muy linda la explicación, fueron muchas cosas que domingo tras domingo vamos aprendiendo sobre San José, sobre la Sagrada Familia. Hoy me pareció como muy tierno, pues porque enfocaba a toda la Sagrada Familia, no solo a San José, sino como las vivencias que tuvieron ellos en familia.
Y bueno, una de las partes que a mí más me llamó la atención fue cuando decías que luego de los 5 años el padre era que se encargaba de la enseñanza del hijo, ¿no? Sí, Y que ponías el ejemplo que hoy en día en muchas familias pasa que solo se le deja como a la madre educar y es muy errado porque tanto si es niña o varón, necesitan la figura paterna, necesitan aprender del padre por todo lo que le da y en muchos aspectos tú como psicóloga no me dejarás mentir, ¿no? La parte afectiva y demás. El rol que juega un padre, entonces como que, wow, qué belleza que hasta en esos pequeños detalles se da el ejemplo, San José es ejemplo de padre. Cómo ser padre hasta hoy en día. Entonces, qué bueno que hayamos podido hoy aprenderlo y qué bueno que hoy esté Cris por parte de los chicos, porque creo que es el único chico que está. Ah, Israel también creo que estaba, sí. que pudieron explicarlo. Porque sí, el día de mañana, pues que Dios les dé por gracia una familia, pues saben la importancia que deben de tener como padres, ¿no? En la vida de sus hijos. Y qué hermoso, pues, que San José siempre es modelo de eso. Y bueno, el otro también quiero comentar, ahora igual como dijo Cris, que me llamó la atención eso, pues, de cómo me imagino, y yo como que lo imagino, cómo San José se maravillaba al ver a Jesús, porque claro, él sabía que era el mismo Dios, y es como que wow, y qué oportunidad y qué dicha tuvieron tanto él como María de educar y de convivir con el mismo Dios, ¿no? Pero de una manera tan inocente, tan bella, ver crecer a Dios en su humanidad, es como que wow. Humanidad y divinidad, ¿no? Exacto. Entonces, es grandioso. Y bueno, y para cerrar, lo último que dijiste de la Sagrada Familia me encantó en cuanto a el amor, que ellos eran 3, pero que se amaban de una manera inigualable, que wow, era algo increíble y me gustó mucho, pues, porque resalta también la importancia de la familia hoy en día en la sociedad. Exactamente. Es esa unión que debe de existir en todas, Así es. ¿verdad? Y como dice Erika aquí en sus comentarios, que bueno, que su hijo una vez le contestó, ¿verdad? Creo que sí, la enseñanza ahí va mucho de ellos. El que a veces uno se da cuenta de que dicen, sobre todo los niños de hoy, que dicen cada cosa que no se sabe de dónde la sacaron, o de dónde la responden, o por qué la responden así. Me imagino que Erika así más o menos se dice, se piensa, que ¿por qué le contestó eso, no? Entonces, como José, así me imagino que él empezó a sentir en su corazón, ¿no? ¿Cómo le voy a responder a Jesús cuando yo sé que lo que está diciendo es verdad, o es real, o es algo más de la voluntad de Dios? Entonces, Exacto. sí. Gracias, Ana Bea, por tu comentario. Y sí, y sí deberían de mezclarse más los papás en la educación de los hijos. Eso sí lo creo. Eso sí cambiaría mucho.